Vanessa Ruiz. Sí. Es que no me sé quién pero aquí me ha Y lo van pasando, ¿no? Okay, bro. Buenos días, compañeros. Nosotros venimos a explicarles lo que es la gluconogénesis, proceso y regulación. La gluconogénesis es el proceso metabólico que convierte la glucosa en glucógeno, un polisacárido que actúa como reserva energética en el hígado y los músculos. Este proceso es esencial para regular los niveles de glucosa en sangre y proporcionar energía durante periodos de ayuno o actividad física. Importancia de la gluconogénesis. Bueno, se descarga por tres cosas: almacenamiento eficiente de energía, regulador de glucosa sanguínea y energía para ejercicio prolongado. Ponemos un esquema que explicaremos más adelante, que nos explica que la glucosa va a ser por fosfato, glucosa 6-fosfato, después pasa a fructosa 6-fosfato, glicorenaldehidro 3-fosfato y después pasa a 1,3-difosfatgliterato, 3-fosfigliterato, 2-fosforigliterato y finalmente pasa para convertirse en fosfoenopirurato para finalmente piruvato. Bueno, en etapas de proceso de la gluconogénesis se escribe por la fase 1, que nos explica que es la glucosa es fosforilada en el carbono 6, lo que la convierte en glucosa 6-fosfato. Un paso crucial para activar lo que es la glucosa para su almacenamiento. En la fase 2, la glucosa 6-fosfato se convierte en glucosa 1-fosfato, preparándose para unirse a la UDP y formar un glucógeno. En la fase 3, la glucosa fosfato se activa y se une a la UDP formando UDP-glucosa, que finalmente se incorpora a la cadena glucógeno. La insulina, estimulador clave de la gluconogénesis. La insulina es la hormona producida por el páncreas que promueve la captación de glucógeno en la célula, estimulando así la formación de glucógeno en el hígado y los músculos. Esto es crucial para reducir los niveles de glucosa en sangre después de las comidas y facilitar el almacenamiento de energía. El glucagón, inhibidor de la gluconogénesis, es también secretado por el páncreas, que actúa de manera opuesta a la insulina durante periodos de ayuno. Aumenta los niveles de glucosa en sangre al inhibir la gluconogénesis y promover la degradación del glucógeno en el hígado. Factores que afectan la gluconogénesis. Número 1, la disponibilidad de la glucosa. Un nivel adecuado de la glucosa en sangre es esencial para un almacenamiento eficiente de glucógeno. Número 2, los niveles hormonales. La insulina puede aumentar la gluconogénesis hasta 2.5 veces en comparación con las condiciones de ayuno. Y optimal. Es un estado nutricional en el cual óptimo favorece la capacidad del cuerpo para realizar la gluconogénesis. También está la gluconogénesis y el metabolismo energético. Número 1, la glucosa, fuente primaria de energía para el cuerpo que entra en la vía de la gluconogénesis. Número 2, el glucógeno, forma de almacenamiento de glucosa, principalmente en el hígado y en músculos. Número 3, la energía disponible. El glucógeno se descompone a glucosa cuando se necesita energía, especialmente durante el ejercicio. Bueno, primero que todo, para entender lo que significa la palabra gluconogénesis, bueno,
tenemos la primera parte que es gluco, que es referido a la glucosa. Neo, que significa nuevo, y génesis, que significa formación. Lo que significa que es una formación nueva de glucosa, o sea, que se forma glucosa desde cero. Esto se da esto se da en el hígado, como lo que necesita lo que como decía, pues es la formación desde cero de glucosa. Esto se da como lo que se da a través del piruvato, que es como el piruvato se convierte en glucosa, algo parecido como la glucólisis, que es como es la acción irreversible de la glucólisis, ya que la glucólisis la glucosa se convierte en piruvato y el piruvato se convierte en glucosa para poder entrar lo que es la gluconogénesis. Los precursores de la glucogénico se convierten, aquí está, piruvato, o bien entra en la ruta por conversión a oxalacetato o dihidroxiacetona fosfato. A ver, el hígado un 90% y el riñón del 10% son órganos donde tiene lugar principalmente la gluconogénesis. En el cerebro, músculo esquelético y músculo cardíaco tienen lugar muy poca la gluconogénesis. La glucosa en sangre, en hígado, riñón, ayuda a mantener el nivel de glucosa necesario en sangre para que el cerebro y músculos puedan extraer la suficiente glucosa para atender su demanda energética. Sin embargo, la gluconogénesis no es el proceso inverso de la glucólisis. Razón termodinámica. Las reacciones de la glucólisis están muy desplazadas del equilibrio. Prácticamente es irreversible. En la gluconeogénesis, estas reacciones son sustituidas por reacciones nuevas. Formación de fosfoenolpiruvato, formación de fructosa 6-fosfato y formación de la glucosa. La conversión de piruvato en fosfoenolpiruvato. Carboxilación del piruvato, que es consumiendo el ATP. La descarboxilación y fosforización del oxalacetato, que es consumiendo el GTP. Y la carboxilación del piruvato se realiza en la matriz mitocondrial, catalizado por el piruvato carboxilasa, que tiene una estructura de región N terminal 300 menos 350, que es dominio de captación de ATP. La región C terminal, dominio de la unión de biotina. Ok. Tenemos el mecanismo de la piruvato carboxilasa, que es un mecanismo de 3 etapas. Uno, que es la activación del CO2, del dióxido de carbono. Unión del CO2, activación a la biotina, paso del CO2 desde biotina al piruvato. Luego, la etapa de carbolización de biotina depende de la unión previa de acetil-CoA, activación alostérica, la presencia de acetil de control fisiológico. Ya voy. Y como por último, unas relaciones intertisulares en la síntesis hepática de glucosa. La ciclo glucosa-alanina. En el músculo, transaminación del piruvato para producir alanina que viaja al hígado por el torrente sanguíneo. En el hígado, transaminación de alanina a piruvato que pasa a glucologénesis. La glucosa producida se libera al torrente sanguíneo. Este proceso ayuda a mantener el balance de nitrógeno que se transporta al hígado.
Y finalizamos. Muchas gracias por su atención. Continúa. Potencial de membrana en reposo. O vamos a continuar con este metabolismo. ¿Quiénes llevan metabolismo? Sí, metabolismo, sí. ¿Nombres? Mariana, Brigitte y Jackson. Cualquiera. Este. Con la flechita. Oigan. Buenos días. El día de hoy les venimos a hablar un poco acerca del catabolismo y anabolismo del metabolismo. Introducción. El metabolismo es el conjunto integrado de reacciones químicas que ocurren en las células para mantener la vida. Estas reacciones están organizadas en rutas metabólicas y se dividen en dos grandes procesos, los cuales son el catabolismo, encargado de la degradación de moléculas complejas con liberación de energía, y el anabolismo, responsable de la síntesis de moléculas complejas a partir de compuestos simples utilizando energía. Catabolismo. El catabolismo comprende las reacciones metabólicas que degradan moléculas complejas en compuestos más simples, liberando energía química que se conserva principalmente en forma de ATP y coenzimas reducidas. Entre sus características principales destacan que es un proceso exergónico, implica reacciones de oxidación, produce energía utilizable por la célula y genera productos finales simples como dióxido de carbono, agua y amoníaco. Catabolismo de carbohidratos. Glucólisis. La glucólisis es la primera etapa del catabolismo de la glucosa y ocurre en el citoplasma celular. Consiste en una serie de 10 reacciones enzimáticas, mediante las cuales una molécula de glucosa es transformada en 2 moléculas de piruvato. Este proceso se divide en dos fases. Fase de inversión de energía, donde se consumen 2 moléculas de ATP, y fase de generación de energía, en la que se producen 4 moléculas de ATP y 2 moléculas de NADH. La glucólisis es regulada principalmente por la enzima fosforofructoquinasa -1, la cual responde a los niveles energéticos de la célula. Oxidación del piruvato y ciclo de Krebs. En condiciones aeróbicas, el piruvato es transformado a la mitocondria, donde se convierte en acetil-CoA o enzima A, mediante el complejo piruvato de deshidrogenasa. Este compuesto entra al ciclo de Krebs, también conocido como ciclo de ácido cítrico. El ciclo de Krebs tiene lugar en la matriz mitocondrial y su función principal es la oxidación completa del acetil, generando 3 moléculas de NADH, una molécula de FADH2, una molécula de GTP, equivalente a ATP, y dióxido de carbono como producto de desecho. Cadena de transporte de electrones. Los electrones transportados por NADH y FADH2 son transferidos a la cadena de transporte de electrones, localizadas en la membrana interna de mitocondria. Este proceso genera un gradiente electroquímico de protones que impulsa la síntesis de ATP mediante fosforilización oxidativa. Catabolismo de lípidos.
Los lípidos, principalmente de forma de ácidos grasos, son degradados mediante el proceso de deoxidación en la matriz mitocondrial. En este proceso, los ácidos grasos son fragmentados en unidades de acetil que posteriormente ingresan al ciclo de Krebs. Catabolismo de proteínas. Las proteínas son degradadas en aminoácidos, los cuales sufren procesos de desaminación para eliminar el grupo amino. Este proceso es convertido en amoníaco, que posteriormente es transformado en urea en el hígado para su excreción. Regulación del catabolismo. La regulación del catabolismo es un proceso altamente sofisticado que permite a la célula ajustar la degradación de nutrientes según sus necesidades energéticas. No todas las rutas catabólicas funcionan al mismo tiempo ni con la misma intensidad. Su actividad depende de estado fisiológico, la disponibilidad de sustratos y señales hormonales. Regulación enzimática, regulación hormonal, estado energético celular, disponibilidad de sustratos y compartimentalización celular. Anabolismo. El anabolismo es el conjunto de procesos metabólicos mediante los cuales el organismo construye moléculas complejas a partir de moléculas más simples. Características principales: requiere energía, generalmente en forma de ATP. Construye biomoléculas como proteínas, lípidos y carbohidratos. Es esencial para el crecimiento y la generación del cuerpo. Anabolismo de carbohidratos. Primero está la glucogénesis, que es la formación de glucosa nueva a partir de compuestos que no son carbohidratos como aminoácidos, lactato, glicerol. Ocurre principalmente en hígado y riñones. Es importante cuando estás en ayuno o haces ejercicios prolongados. El segundo es glucogénesis, es la síntesis de glucógeno, forma de almacenamiento de la glucosa. Ocurre en hígado y músculos. Su función es guardar glucosa para usarla después como energía. Fotosíntesis en plantas, aunque no ocurre en humanos, es clave en el anabolismo global de carbohidratos. Convierte el ácido de carbono más agua en glucosa usando luz solar. Es la base de la cadena alimentaria. Características del anabolismo de carbohidratos. Requiere energía ATP. Es un proceso de reducción, gana electrones. Permite la síntesis y almacenamiento de energía. Está regulado por hormonas como insulina que favorece el anabolismo. Anabolismo en lípidos. Sus principales procesos son la síntesis de ácidos grasos que ocurre en el citoplasma a partir de acetil o enzima A, NADPH, que es la fuente de energía reductora. La enzima clave es el ácido graso sintasa, que forma cadenas largas de ácidos grasos. Formación de triglicéridos. Los ácidos grasos se unen con glicerol, se almacenan en el tejido adiposo como reserva energética. Síntesis de fosfolípidos. Se combinan ácidos grasos con grupos fosfatos. Son esenciales para formar la membrana plasmática. Síntesis de colesterol. Parte de acetil o enzimas A. Es importante para hormonas y membranas celulares. Regulación. Se activa cuando hay exceso de energía, por ejemplo, después de comer. La hormona insulina estimula este proceso. Importancia. Permite almacenar energía, formar estructuras celulares. Participa en la producción de hormonas. Anabolismo de proteínas. El anabolismo de proteínas es el proceso mediante el cual las células construyen proteínas a partir de unidades más pequeñas llamadas aminoácidos. Es una parte fundamental del metabolismo y requiere energía. El proceso se da principalmente en dos etapas. Transcripción en el núcleo. El ADN se copia
en una molécula de ARN mensajero ARNM que lleva la información genética. Traducción en los ribosomas. El ARNM guía la unión de aminoácidos en el orden correcto para formar una proteína. Características principales: consume energía ATP, es un proceso constructivo que forma moléculas complejas. Ocurre en los ribosomas y es esencial para el crecimiento, reparación y mantenimiento del cuerpo. Regulación de anabolismo. Se controla principalmente por 3 tipos de mecanismos. Primeramente, regulación hormonal. Las hormonas son los principales interruptores del anabolismo. Insulina, que es la más importante porque estimula la síntesis de glucógeno, proteínas y grasas. Se activa cuando hay mucha más glucosa en la sangre, por ejemplo, después de comer. Hormona de crecimiento. Favorece la síntesis de proteínas y el crecimiento celular. Testosterona y estrógenos. Promueven la formación de tejidos, especialmente en músculos y hueso. Regulación de enzimática. Las enzimas controlan la velocidad de las reacciones anabólicas. Algunas enzimas se activan o desactivan según la necesidad del cuerpo. Por ejemplo, si ya hay suficiente producto, la enzima se inhibe. Retroalimentación negativa. Esto evita gastar energía innecesariamente. Disponibilidad de energía. El anabolismo requiere energía ATP. Si hay mucho ATP, se activan procesos anabólicos. Si hay poca energía, el cuerpo reduce el anabolismo y activa el catabolismo. Regulación genética. El cuerpo puede activar o desactivar genes que producen enzimas anabólicas. Esto ocurre según las necesidades, crecimiento, reparación, entre otros. Integración metabólica. Dice que los diferentes órganos del cuerpo trabajan de manera coordinada para mantener el equilibrio energético del organismo. Por ejemplo, el hígado, que regula los niveles de glucosa en la sangre mediante procesos como la glucogénesis y la gluconeogénesis. Además de que participa en la desintoxicación y el metabolismo de lípidos y proteínas. El músculo, que utiliza la glucosa y ácidos grasos como fuente de energía para la contracción, especialmente durante la actividad física, y también almacena el glucógeno para uso rápido. El tejido adiposo, que almacena energía en forma de grasa, triglicéridos, y la libera en momentos de necesidad, ayudando a mantener el balance energético del cuerpo. Y la importancia biológica. Sé que el metabolismo es fundamental para el funcionamiento de los seres vivos, ya que permite la producción de energía que es necesaria para realizar todas las funciones vitales como moverse, respirar o pensar. La síntesis de biomoléculas como proteínas, lípidos y ácidos nucleicos, que son esenciales para la estructura y función celular. El mantenimiento de la homeostasis, es decir, el equilibrio interno del organismo frente a cambios externos. Y por último, el crecimiento y la reparación celular, permitiendo el desarrollo del cuerpo y la regeneración de tejidos dañados. En conclusión, el metabolismo celular está constituido por 2 procesos fundamentales e independientes: el catabolismo y el anabolismo, los cuales garantizan el correcto funcionamiento de los seres vivos. El catabolismo se encarga de degradar moléculas complejas, liberando energía que almacenada principalmente en forma de ATP y utilizada para sostener las actividades celulares. Por otro lado, el anabolismo utiliza esa energía para sintetizar moléculas complejas indispensables para el crecimiento, la reparación y el mantenimiento del organismo. Ambos procesos no actúan de manera aislada, sino que están estrechamente acoplados y regulados mediante mecanismos enzimáticos, hormonales y energéticos, que permiten adaptar el metabolismo a las necesidades del organismo en cada momento. Esta regulación asegura un equilibrio dinámico, evitando tanto el déficit energético como el exceso de acumulación de sustancias. En conjunto, el catabolismo y el anabolismo forman un sistema altamente organizado y eficiente que mantiene la homeostasis, permitiendo la supervivencia, el desarrollo y la adaptación de los organismos frente a cambios internos y externos. Gracias.
Nombre. Stephanie. ¿Con S o con S? S-T. PHA. Buenos días, el día de hoy les vamos a hablar sobre el potencial de membrana en reposo. Primeramente tenemos la definición del potencial de membrana, la cual está determinada por la distribución desigual de los guiones entre el exterior y el interior de la célula. Asimismo, por la diferencia de permeabilidad entre todos los guiones. Luego tenemos el valor típico del potencial de membrana, que en las neuronas en general el valor típico es de menos 75 a menos 50 milivoltios. Y en algunos, porque está considerablemente despolarizada en las potencias de potasio, y en las sustancias mamíferas su valor típico es de menos 90 milivoltios. También se sabe que las neuronas marcapaso son considerablemente más despolarizadas, por lo cual tienen un valor típico de menos 60 a menos 45 milivoltios. Luego tenemos la importancia del potencial de membrana, que esta tiene una importancia ya que son las encargadas para que las células funcionen con normalidad. Asimismo, permiten que las células nerviosas y musculares generen potenciales de acción, transmitan impulsos nerviosos, faciliten la comunicación celular y mantengan el equilibrio iónico y la estabilidad celular general. Como conceptos básicos generales tenemos la bomba sodio-potasio, que es conocida científicamente como bomba sodio-potasio ATPasa, que es una proteína integral de la membrana y esto significa que es una membrana de nuestra célula que va de un lado hacia otro. Luego tenemos lo que son los canales iónicos de fuga, o mejor conocido como canales pasivos, que son aquellos encargados o esenciales para darle forma a las diferencias de potencial de membrana. A diferencia de otros canales iónicos, estos canales iónicos de fuga no tienen compuerta y están abiertos constantemente, independientemente de los estímulos externos que reciban. Luego tenemos la permeabilidad selectiva, que es cuando la membrana plasmática deja pasar a todos los iones por igual, pero tiene cierta afinidad o mayor permeabilidad hacia los iones de potasio que a los iones de sodio.
Y por último tenemos el mantenimiento de potencial de membrana en reposo, que es un proceso dinámico que se logra gracias a que la fuerza del gradiente químico empuja al potasio hacia afuera y es eventualmente equilibrada por la fuerza eléctrica que lo atrae hacia adentro, ya que el interior es negativo. Como factores que generan el potencial de membrana en reposo, tenemos los gradientes en concentración iónica, que existe una mayor concentración de potasio dentro de la célula y una mayor concentración de sodio y cloruro fuera, lo que genera una fuerza para que los iones se muevan por difusión. Luego tenemos la permeabilidad diferencial de la membrana, que es cuando la membrana en reposo es mucho más permeable al potasio que al sodio. Y los canales de fuga permiten la salida de la carga positiva, dejando el interior negativo. Y para finalizar, la bomba sodio-potasio, que esta bomba activa transporta 3 iones de sodio hacia el exterior y 2 de potasio hacia el interior. Nunca pasamos esa onda. Para entender el voltaje de una célula en reposo, no podemos analizar solamente un ion de manera aislada, ya que la membrana celular es permeable a varios iones al mismo tiempo. Entre los principales tenemos lo que es el cloro, potasio y el sodio. Para calcular el voltaje real, considerando todos estos iones en conjunto, utilizamos la ecuación conocida como Goldman-Hodgkin-Katz. Si desglosamos la fórmula, funciona de esta manera. El resultado que buscamos es el Bm, que es el voltaje total de la membrana. En muchas células, como las neuronas, este valor es de aproximadamente de menos 70 milivoltios, aunque puede variar según el tipo celular. En la ecuación también aparece la letra P, que representa la permeabilidad, que es el factor más importante, ya que determina qué tanto influye el ion en el resultado final. Se puede entender como un pase de entrada. Mientras mayor sea la permeabilidad del ion, mayor será el impacto en el voltaje de la membrana. Los corchetes representan la concentración de cada ion, ya sea en el exterior o interior de la célula. Las letras RTF son constantes físicas que ajustan el cálculo matemático. En esto tenemos 3 puntos claves que podemos mostrar. Primero está la influencia del potasio. En reposo la membrana es entre 20 y 40 veces más permeable al potasio que al sodio. Por esta razón el potasio domina el valor del potencial de membrana y lo acerca a su propio potencial de equilibrio, que es negativo. Segundo, el comportamiento del cloro. En la ecuación el cloro aparece con las concentraciones invertidas, que sería el valor intracelular arriba. Esto ocurre porque tiene una carga negativa y la fórmula se ajusta matemáticamente para mantener la coherencia del signo eléctrico en el resultado final. Tercero, el papel del sodio. Aunque su permeabilidad es baja en reposo, el sodio no es irrelevante. Su pequeña entrada constante hace que el potencial de membrana sea menos negativo que el potencial de potasio puro. Voy a hablar del papel de la bomba sodio. Okay. Ahora, ¿por qué es importante el potencial de membrana en reposo? Primero, es el punto de partida del potencial en acción. La neurona en reposo no está inactiva, sino que en un estado listo para responder, como, por así decirlo, un resorte comprimido. Cuando un estímulo alcanza el umbral, se desencadena el impulso nervioso. Sin este estado previo no podríamos movernos, sentir ni pensar. Segundo, regula la excitabilidad celular. El potencial de reposo actúa como un termostato. Si el interior de la célula se vuelve más negativo, que es la hiperpolarización, es más difícil generar un impulso. Y si se vuelve menos negativo, la despolarización, la célula se vuelve más excitable. Algunos fármacos actúan modificando este proceso o los canales iónicos. Y tercero, la funciona como una batería biológica. El gradiente de sodio creado por la bomba permite el transporte activo secundario. Por ejemplo,
Cuando el sodio entra a la célula, puede arrastrar otras sustancias importantes como la glucosa o los aminoácidos. En conclusión, el potencial de membrana en reposo es una diferencia de voltaje de aproximadamente menos 70 milivoltios, con el interior negativo respecto al exterior. Se debe principalmente a la alta permeabilidad del potasio, la baja permeabilidad del sodio, la acción electrogénica de la bomba sodio-potasio, y no es un estado estático, sino un equilibrio dinámico que se mantiene con un gasto de energía. Es fundamental para la función nerviosa, muscular y cardíaca, y entenderlo es clave para la fisiología. Gracias. Ahí no aplaudió. A ustedes. Contracción muscular. Nombre de contracción muscular. ¿Ah? Isis López. Buenos días, compañeros. Mi grupo y yo venimos a exponerle un poco sobre qué es la contracción muscular. Bueno, el concepto fisiológico de contracción muscular se basa en dos variables, longitud y tensión. En fisiología, el acortamiento muscular y la contracción muscular no son sinónimos. La tensión dentro del músculo se puede producir sin cambios en la longitud del músculo, como cuando se sostiene una mancuerna en la misma posición. Al finalizar la contracción muscular, se produce la relajación muscular, que es el retorno de las fibras musculares a un estado de baja tensión. Bueno, en pocas palabras, la contracción muscular es el proceso mediante la cual un músculo se acorta o se tensa para generar fuerza y permitir el movimiento del cuerpo. Hay tres tipos de músculo. Está el músculo esquelético, el músculo miocardíaco o cardíaco y el músculo liso. El músculo cardíaco es el músculo que hace que el corazón se contraiga y haga que bombee sangre. El músculo liso es un músculo involuntario que es el que está en nuestro intestino, en nuestro esófago y en el útero. Sí, ambos son involuntarios. Solamente el esquelético es voluntario, porque está unido a nuestros huesos a través de los tendones. Bueno, ¿cómo están formados? Cada músculo está formado por varios fascículos, y dentro de cada fascículo hay muchas fibras musculares, que son las células del músculo. Dentro de cada una de estas células existen un montón de las que se llaman miofibrillas, y cada miofibrilla está dividida en pequeñas zonas capaces de contraerse, llamadas sarcómeros. O sea, un músculo está formado por fascículos que básicamente son fajos de muchas células alargadas llamadas fibras musculares, que a su vez contienen miofibrillas en su interior que están formadas por sarcómeros. Cada sarcómero está formado por filamentos de proteínas que al deslizarse las une sobre los otros, permitiendo la contracción de la fibra muscular. Aquí entra la teoría del filamiento deslizante. La miosina se une a la actina y se arrastra haciendo que los filamentos deslicen unos sobre otros. El sarcómero se acorta y así el músculo se contrae. La orden de moverse vendrá del cerebro.
la mayoría de las fibras musculares están conectadas a una neurona, que es una neurona que transmite el impulso nervioso que cuando llega al exterior de la neurona activa la fibra muscular de forma que ésta se contraiga. Mecanismo del deslizamiento de los filamentos. Durante las contracciones musculares, los filamentos finos se mueven hacia la línea M de cada sarcómero, que está el disco Z, que es el límite del sarcómero, la línea M, que es el centro del sarcómero, la banda A, que es la zona donde están los filamentos gruesos, la banda I, que es la zona con solo filamentos finos, y la zona H, que es la parte central con solo filamentos gruesos. Los estados de del músculo. Un músculo relajado es cuando los discos Z están más separados. La zona H es visible, la banda I es amplia y hay menor superposición entre filamentos. Un músculo parcialmente contraído es cuando los filamentos finos se deslizan hacia la línea M, los discos Z se acercan, la zona H disminuye, la banda I se reduce. Y un músculo máximamente contraído son los discos Z, que están muy cercanos, la zona H casi desaparece, la banda I es muy pequeña o desaparece y hay máxima superposición entre filamentos. Durante la contracción, los filamentos finos se deslizan hacia la línea M, haciendo que los discos Z se acerquen y el sarcómero se acorte. Bueno, yo voy a hablar de los ciclos de puentes cruzados. Este es el proceso mecánico en el cual el músculo se acorta. Esto ocurre cuando las cabezas de la miosina por decir así, se agarran de la actina y tiran de ellos. Este proceso consta de 4 principales pasos y empezamos con la hidrólisis del ATP. La cabeza de la miosina rompe una molécula de ATP a ADP, adenosis difosfato. Esta fragmentación genera una energía necesaria que pone rígida o, bueno, la deja erguirse y entonces está lista para unirse. Luego sigue la formación de puentes cruzados. Ahí es donde la miosina se une con la actina. Y la fase de deslizamiento, el golpe de fuerza. La miosina libera fosfato y el ADP. Al hacerlo, está rota con fuerza y tirando del filamento fino hacia adentro del sarcómero, la línea M. La separación de la miosina de la actina. Una nueva molécula de ATP entra y se une a la miosina, haciendo que ésta suelte a la actina para volver a hacer el ciclo de nuevo. Ahora, el acoplamiento, excitación-contracción. Esto es un puente entre una señal eléctrica y la acción mecánica. La señal es un potencial de acción que viaja por el sarcolema y entra a la célula por medio de los túbulos T. La liberación que sucede trae una carga eléctrica que abre canales de calcio y calcio en el retículo sarcoplasmático. El efecto de esto es que el calcio sale del sarcoplasmático y se une a la troponima. Esto hace que la tropomiosina se mueva del lugar y hayan espacios libres donde hay otro espacio para que la actina y la miosina pueda atacar. Ahora voy a hablar sobre la relación de longitud y tensión. Este concepto explica que la fuerza que puede generar un músculo depende de qué tan estirado o contraído esté para empezar a trabajar. La longitud óptima.
de 2.0 a 2.4 micras. Es el punto ideal, ya que hay un máximo número de cabezas de miosinas que pueden agarrar la actina. Aquí se produce la tensión máxima. El músculo muy estriado, los filamentos casi no se tocan y la miosina no tiene de dónde agarrar la actina, por lo que la tensión es muy baja. El músculo muy comprimido. Los filamentos están amontonados y chocan con los discos Z, impidiendo que haya más movimiento y la tensión también se cae. La relación longitud-tensión demuestra que existe un punto intermedio en donde el músculo puede producir su máxima fuerza, que es esta que está aquí. Aquí es donde el músculo puede obtener su óptimo trabajo. Ahora voy a hablar sobre la importancia del ATP. El ATP es la moneda energética y es el músculo, la gasta de 3 formas. Para el ciclo de los puentes cruzados dan la energía para el movimiento de las cabezas de la miosina y permite que ésta se separe de la actina. Si no hay ATP, el músculo queda rígido como sucede en el rigor mortis, que es una caracterización del endurecimiento y rigidez de los músculos del cuerpo o de un animal resultantes a los cambios químicos tras la muerte. Para la bomba de calcio, después de la contracción se necesita ATP para bombear el calcio de regreso al retículo sarcoplasmático y este músculo se relaje. Para la bomba sodio-potasio mantiene el equilibrio eléctrico de la célula para que pueda recibir nuevos impulsos nerviosos. Bueno, yo les voy a hablar sobre los tipos de contracción muscular. Los principales tipos de contracción muscular son la isotónica, donde el músculo cambia de longitud produciendo movimiento, y la isométrica, donde la tensión cambia pero la longitud no lo hace. La concéntrica acorta el músculo y la excéntrica lo alarga, siendo crucial para controlar el movimiento. Los principales tipos de contracción muscular tienen varias ramas. En la contracción isotónica, que es la dinámica, el músculo cambia su longitud y la articulación se mueve. Se divide en 2. La concéntrica, el músculo se acorta al superar una resistencia. Un ejemplo, al subir una mancuerna. Y la excéntrica, el músculo se alarga mientras genera tensión para frenar o controlar un movimiento. A la hora, el ejemplo más claro es a la hora de bajar una mancuerna lentamente. Después tenemos la contracción isométrica, que es la estática. El músculo genera fuerza, pero no cambia la longitud ni el movimiento articular. Un ejemplo de esto es a la hora de hacer plancha abdominal. La contracción isocinética es una contracción a velocidad constante durante todo el rango de movimiento, lo que generalmente requiere maquinaria especializada. Después tenemos la contracción ausotónica. Combina la contracción isométrica con la isotónica, donde la tensión varía a lo largo del movimiento, común a la hora de usar banda elástica en muchos gimnasios. Esta contracción permite la funcionalidad del aparato locomotor, siendo la excéntrica fundamental para la rehabilitación y prevención de lesiones y la isométrica clave para la estabilidad. Ahora, los tipos de fibras musculares. Esta gama de tipos de fibra muscular permite la amplia variedad de capacidades que muestran los músculos humanos. Los 3 tipos de fibras musculares son los oxidativos lentos, oxidativos rápidos, glicolícitos rápidos. La mayoría de los músculos esqueléticos en un ser humano contienen los 3 tipos, aunque en diferentes proporciones. El tipo 1, que son las fibras oxidativas lentas, se contraen relativamente y lentamente y usan la respiración aeróbica, que es el oxígeno y la glucosa para producir ATP. Producen contracciones de baja potencia durante largos periodos y tardan en fatigarse. El tipo 2A, las fibras oxidativas rápidas, tienen contracciones rápidas y utilizan principalmente la respiración aeróbica, pero debido a que pueden cambiar a la respiración anaeróbica, que es la glucólisis, pueden fatigarse más rápidamente que las fibras oxidativas lentas. Y después tenemos las fibras glicolíticas rápidas. Tienen contracciones rápidas y utilizan principalmente la glucosis anaeróbica, que son las fibras que se fatigan más rápido que las otras. Centrándonos en el ATP, que es la moneda energética, como dijo mi compañera,
En los músculos, el ATP es lo que permite que el músculo se contraiga y se relaje. Sin esta moneda energética, el músculo no puede moverse o funcionar con normalidad. En conclusión, la contracción muscular es un proceso fundamental del cuerpo humano que permite el movimiento, la postura y diversas funciones vitales. Este proceso ocurre gracias a la interacción entre las proteínas y el uso de energía en forma ATP. En conjunto, la contracción muscular demuestra cómo el cuerpo adapta su funcionamiento para responder a las distintas demandas físicas, combinando eficiencia, fuerza y resistencia. Muchas gracias. Nombre. Ciclo de la urea. Adelante. Muy buenos días, nosotros le venimos a hablar sobre el ciclo de la urea. Es un proceso metabólico que ocurre en el cuerpo humano, cuyo objetivo es transformar el amoníaco, que es tóxico, en urea, una sustancia mucho menos dañina, que puede eliminarse por la orina. Este ciclo es fundamental porque el amoníaco se produce constantemente cuando el cuerpo se descompone en proteínas y si se acumula puede causar graves daños, especialmente en el cerebro. Su función principal es eliminar el amoníaco. El amoníaco proviene del metabolismo de los aminoácidos. Es altamente tóxico, incluso en pequeñas cantidades. El cuerpo lo convierte en urea, que es segura y soluble en agua. La urea viaja por la sangre hasta los riñones y se elimina en la orina. Importancia filosófica del ciclo de urea. El ciclo de urea transforma el amoníaco tóxico en urea, impide la acumulación de toxinas en la sangre, mantiene el equilibrio de nitrógeno y protege el cerebro. ¿Cómo funciona esto? La urea pasa a través de los riñones hacia el hígado, para atrás, para atrás, ahí. Entonces, las proteínas pasan al aminoácido. Los aminoácidos pasan por el ciclo de urea y hacen la descomposición de las toxinas de los amoníacos tóxicos. Eso pasa a través de la urea, pasando por los riñones, haciéndolo en orina. En la ubicación. Esto ocurre en dos partes dentro de la célula hepática. En los hepatocitos, el mitocondria es la primera fase. Aquí ocurre en los primeros pasos la formación de carbomilfosfato, producción de citrulina. Esta fase es clave porque aquí se captura el amoníaco tóxico. El citosol es la segunda fase. Aquí se completan las reacciones de formación de arginina, producción de final de la urea. Y aquí es donde se termina el ciclo. Como pueden ver en imagen, ahí está todo el ciclo en la ubicación y donde se ubica. Sale que el carbomilfosfato y la citrulina es la primera fase, en donde el citosol es la segunda fase con la arginina y la urea. Los compuestos principales del ciclo urea son exactamente 7. El amoníaco, que es el compuesto muy tóxico que contiene nitrógeno. El dióxido de carbono, que es esencial para iniciar el proceso. La citrulina interviene, es clave en la transmisión.
la ortinina, que es un aminoácido especial transportador, y la arginina, que es un precursor director de la urea. El ciclo de la urea comienza en la matriz mitocondrial. El amoníaco reacciona con el ion bicarbonato, formando carbomoil fosfato. Esta reacción es catalizada por la enzima carbomoil fosfato sintetasa, la cual requiere 2 ATP y magnesio como cofactor. El carbonil fosfato reacciona con la ornitina, que proviene del citosol, para formar citrulina y liberar fosfato inorgánico. Esta reacción es catalizada por la enzima ornitina transcarbamilasa. Luego, la citrulina sale de la mitocondria hacia el citosol, donde reacciona con el aspartato. Como resultado se forma arginisosucinato. Esta reacción requiere un ATP que se convierte en AMP y pirofosfato, y es catalizada por la enzima arganisosucinato sintetasa. Gracias. Los aspectos energéticos, el ciclo de la urea consume energía, no la produce. Se utilizan 3 moléculas de ATP por cada ciclo, 2 ATP en la formación de carbamil fosfato y 1 ATP en la formación de arginisosucinato, que equivale a 2 enlaces de alta energía. En total son 4 enlaces de alta energía. Importante que aunque no consume energía, el ciclo es vital porque elimina el amoníaco tóxico. Este ciclo se conecta con el ciclo de Krebs a través de una sustancia llamada fumarato, lo que demuestra que también está relacionado con la producción de energía. A esto se le conoce como un enlace entre ambos ciclos. También participan moléculas como la glutamina y la alanina, que transportan el nitrógeno desde los tejidos y los músculos hacia el hígado para que pueda ser eliminado. El ciclo de la urea se regula principalmente según la cantidad de amoníaco en el cuerpo. Si hay mucho, el ciclo se activa más. Una sustancia clave en esta regulación es el N-acetilglutamato, que activa la primera enzima del ciclo. Además, la dieta influye bastante. Consumir muchas proteínas aumenta la actividad del ciclo, mientras que una dieta baja en proteínas la disminuye. En cuanto a su importancia clínica, cuando el ciclo no funciona bien, se puede producir hiperamonemia, es decir, exceso de amoníaco en la sangre, lo cual es muy peligroso porque afecta el cerebro. Esto puede causar síntomas como vómitos, confusión y somnolencia. Muchos de estos problemas se deben a trastornos genéticos o deficiencias enzimáticas que impiden eliminar correctamente el amoníaco, pudiendo provocar el daño cerebral, como se mencionaba, si no se trata a tiempo. Y gracias. Ahí estamos. Falta alguien más. Pero ya es tema repetido, ¿no? Ahí. Muchachos, todos estuvieron excelentes. ¿Ya? Está bien. Esto prácticamente nos estamos profundizando sobre cada uno de los aspectos del que hablábamos en la sesión número 5, profundizando más allá, yendo más allá. Y que nos van a ser de utilidad tanto en la asignatura de bioquímica. Ahí vi que uno de los temas, por ejemplo, se iba ya a hablar prácticamente hasta de código genético.
acerca de lo que es el proceso, sí, lo que es la traducción, desde cómo se da desde ADN hasta la formación de los aminoácidos. Entonces también válido para genética y también para la asignatura de fisiología y también pues la bioquímica que ya había dicho. Entonces todos estos temas pues prácticamente son de interés. Las exposiciones era con ese sentido que las mandé para que ustedes pues ya vayan conociendo sobre lo que van a ver pues en estas 3 asignaturas. En sí que se relacionaba pues con el tema, la frecuencia anterior, la 5. ¿De qué se trataba el tema de la semana 5? ¿Cómo? Bioenergética y metabolismo. Muy bien. Entonces, continuamos con la semana 6. Señalización celular. Tipos de señales: autocrina, paracrina, endocrina. Es decir, tipos de señales que manda la célula porque necesita una respuesta. Y entonces, en este caso, por ejemplo, las señales autocrinas es sobre la misma célula. La misma célula que manda la señal es la misma célula que es, sí, autocrina. Paracrina sobre células vecinas y endocrina para células diana o células blanco lejanas, en donde se libera la sustancia y los mecanismos de defensa tienen que viajar a través del torrente sanguíneo hasta llegar a la célula blanco, a la célula diana como tal. Receptores de superficie y transducción de señales, segundos mensajeros, importancia de la respuesta nerviosa. Entonces, perdón por el nombre, ¿verdad? De la asignatura. Ni se fijaron. Biología general, ¿verdad? Señalización celular. El lenguaje invisible, entonces, que coordina cada función del organismo, desde la respuesta inmune hasta la contracción muscular. Ya aquí ustedes hablaban, vean qué interesante, acerca de la contracción muscular y bien bastante claro y profundo. Desde que se liberaban los mensajeros, ¿verdad? Los neurotransmisores, llegar a la célula y ahí cómo se daba, ¿verdad? Las diferentes formas. Actina, miosina y los puentes cruzados Z y relajación y contracción. Entonces, ¿por qué importa la señalización celular? ¿Cuál es la importancia de la señalización celular? Esto es importante en todos los sentidos porque hasta en el sistema inmunológico así funciona. Cuando una célula es invadida por determinado virus, entonces ella manda señales, manda neurotransmisores a la célula vecina, porque las células se comunican entre sí y le dice, le avisa, mira, he sido invadida por un agente, un cuerpo extraño. Entonces, cuídate. Las células no actúan de forma aislada, se relacionan.
se comunican constantemente para mantener estos mecanismos de homeostasis. Homeostasis es el mecanismo de regulación del medio interno a pesar de las condiciones oscilantes del medio exterior. También término importante para la fisiología. Homeostasis. Coordinar el crecimiento y también responder a ciertas amenazas por parte de agentes extraños, cuerpos extraños, agentes externos a la célula como tal. Equilibrio metabólico. Regula la glucemia o glicemia, ¿verdad? El pH es importantísimo, este ion. Nosotros hemos hablado aquí de cloro, hablamos de potasio, hablamos de magnesio en las exponencias de ustedes. Pero este ion, hidrógeno, es importantísimo, y es importantísimo porque nos puede cambiar nuestro medio interno a muy ácido o a muy alcalino. Por ejemplo, si hay exceso de estos iones, se hace un medio ácido. Y si hay ausencia o bajón de este ion de hidrógeno, entonces se vuelve el medio alcalino. Y esto es importante porque las infecciones bacterianas, por ejemplo, en el organismo, ¿en qué medio le es beneficioso a ella? En un medio ácido. En un medio ácido. Y entonces ahí, por ejemplo, adquiere una importancia lo que era la molécula de agua, que hablábamos en la segunda sesión de este curso. Que decíamos que la molécula de agua tenía una propiedad y es que era anfótera. Entre tantas que hablamos, pero hablamos aquí en este caso, cabe esta propiedad, anfoterismo del agua. Es decir, que la molécula de agua se comporta como, al disociarse, la molécula de agua, H2O, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, se disocia en iones de hidrógeno y también en grupos OH. Hidrógeno más OH. Hidrógenos, entonces, en un medio básico, en un medio alcalino, la molécula de agua aporta iones de hidrógeno. Funciona como ácido, dando hidrógeno en un medio alcalino. Y en un medio ácido aporta grupo OH comportándose como una base. Y esto es lo que le da la propiedad al agua de anfótera, ser una molécula anfótera. Es decir, que se comporta como base y se comporta como ácido al mismo tiempo. ¿Me explico? Muy bien. Entonces, prevención de patologías. Miren qué importante. La temperatura, ¿verdad? También equilibrio metabólico. Temperatura corporal. Prevención de patología. Las alteraciones en la señalización causan cáncer. Y esta puede ser una señalización autocrina. ¿Ya? Causan cáncer, también puede inducir a la diabetes y a enfermedades autoinmunes. Autoinmunes. Procesos inflamatorios y todo el rollo. Que puede inducir a qué? A lo que es la apoptosis. Por ejemplo, la apoptosis, que es la muerte celular programada. ¿Ya? Entonces, en estos tipos de señalización celular, la clasificación depende de la distancia entre las células, entre la célula emisora y la célula receptora. Para entender estos términos de autocrina, paracrina, endocrina, misocrina, y del medio de transporte del ligando. Entonces, autocrina, la célula se estimula a sí misma, sobre ella misma. Autocrina. Paracrina, sobre células vecinas, células cercanas, adyacentes. Endocrina, células distantes.
Y aquí entonces ocupa el torrente sanguíneo para llegar a la célula diana, por ejemplo. Y yuxtacrina conecta directo membrana a membrana. ¿Ya? Membrana a membrana. Recuerden de que existe lo que es el proceso de comunicación celular. Y una célula se comunica con otra a través de los diferentes procesos. Y tenemos ahí, por ejemplo, lo que es déjenme recordar. Comunicación celular. Uniones de hendiduras. Plasmodesmo. Desmosomas. Son procesos de comunicación celular. Entonces, señalización autocrina y yuxtacrina. En la autocrina tenemos que unión de ligando a receptores de la propia célula. Ejemplo, factores de crecimiento, autorregulación. Y señalización yuxtacrina, aquí contacto directo membrana a membrana, sin difusión de señal. Ejemplo, vía NOS delta. Ya les decía los tipos de comunicación. Desmosoma, uniones de hendidura, plasmodesmo, etcétera, etcétera. Señalización autocrina, la célula sintetiza y libera un ligando que se une a receptores en su propia superficie. Es clave en la autorregulación del crecimiento celular. Aquí, en el área de oncología, la señalización autocrina aberrante permite, ¿verdad?, que las células tumorales proliferen de forma descontrolada. Señalización yuxtacrina, aquí requiere contacto físico directo entre células adyacentes, no hay difusión de ligando, fundamental, ¿verdad?, en el desarrollo embrionario y también importante en la respuesta inmunológica. Aquí creo que cabe el ejemplo de la liberación, por ejemplo, de los interferones por parte de la célula. Señalización paracrina y endocrina. Señalización paracrina, tenemos que los ligandos difunden por el líquido intersticial y actúa sobre células cercanas. El neurotransmisor en la sinapsis es el ejemplo clásico. Rango de acción, micrómetros a milímetros, es decir, que son cercanos completamente. Y aquí tenemos, por ejemplo, la histamina, prostaglandina y factor de crecimiento también, ¿verdad? En este tipo de señalización paracrina. En la endocrina, las hormonas viajan a través de el flujo sanguíneo, a través del torrente sanguíneo, hasta células dianas, hasta células blancas que están lejos de la célula emisora. Rango de acción, todo el organismo, ejemplo, insulina, adrenalina y tiroxina. ¿Ya? Receptores celulares, que es la puerta de entrada. Aquí los receptores acoplados a proteínas. La familia más numerosa detectan, ¿verdad?, hormonas neurotransmisoras y fotones que activan segundos mensajeros intracelulares. Receptores con actividad tirosina quinasa que regulan el crecimiento y la diferenciación celular. Su mutación está asociada a múltiples tipos de enfermedades relacionadas con el cáncer, cancerígena, ¿no? Receptores canal iónico se abren o cierran en respuesta al ligando, modificando lo que es el potencial de membrana en tiempos relativamente muy cortos, milisegundos. Transducción de señales y segundos mensajeros. Unión de ligando, activación del receptor, generación de segundos mensajeros, respuesta celular. El segundo mensajero lo que hace es amplificar la señal original. Una sola molécula de hormona puede desencadenar entonces millones de respuestas intracelulares. En el caso de, por ejemplo, el adenosín monofosfato, el ion de calcio,
que son los más estudiados, ¿verdad? En el área de fisiología. Señalización en la respuesta nerviosa. Señalización en la respuesta nerviosa, potencial de acción, despolarización eléctrica que viaja por el axón. Y es por eso que nosotros también habíamos mandado lo que era lo de los potenciales de membrana, para poder comprender un poquito esto. Potencial de acción, despolarización eléctrica que viaja por el axón. ¿Qué es el axón? Es una parte anatómica de la neurona como tal o de la célula nerviosa, que está compuesta por un cuerpo, está compuesto por un núcleo, está compuesta por las dendritas y el axón. El axón que está compuesto por las vainas de mielina y los nódulos de Rambier, por ejemplo. Liberación de neurotransmisor, exocitosis de vesículas en hendidura sináptica. Esto es para lo que es la comunicación, ¿no?, entre células vecinas. Unión al receptor, activación de receptores posinápticos, ionotrópicos o metabotrópicos. Respuesta celular, excitación, puede haber inhibición o modulación de la neurona blanco o neurona diana, célula blanco como tal. De los receptores a los fármacos que salvan vidas. El conocimiento entonces de los receptores ha revolucionado lo que es la farmacología moderna. Los fármacos actúan como antagonistas que activan el receptor, agonistas, ¿verdad?, que activan el receptor, y antagonistas que lo van a bloquear. Agonistas que lo activan y antagonistas que buscan la forma, ¿verdad?, de cómo inhibirlo, de cómo bloquearlo. Aquí miramos los beta bloqueantes que bloquean receptores adrenoenergéticos como beta, beta, los betas, ¿verdad?, que estos van a prácticamente ayudar a las probabilidades de vida en el caso, por ejemplo, de hipertensión y también en infarto. Antihistamínicos antagonizan lo que son los receptores de I1, que alivian lo que es alergia y también anafilaxia, ¿no? Los riesgos de automedicación, alterar receptores sin supervisión, ¿verdad?, que puede provocar lo que son la taquifilaxia, efectos adversos, ¿verdad?, graves o interacciones peligrosas. Vamos a lo que es la reflexión final. Equilibrio metabólico, la señalización precisa, que es la base prácticamente de la homeostasis, su alteración que genera enfermedad sistémica. Receptores fármacos, receptores y fármacos, que comprender, por ejemplo, lo que es el receptor permite diseñar terapias dirigidas, pero que exige responsabilidad clínica. Y los 4 tipos de señalización que ya habíamos hablado: autocrina, paracrina, endocrina y yuxtacrina, que diferenciadas por la distancia y medio que usan para llegar a la célula blanco. Las respuestas nerviosas, la neurotransmisión, que es el ejemplo más rápido y preciso de señalización paracrina en el organismo. Entonces, ustedes van a trabajar ahorita un ejercicio que está en la agenda que les había dicho, que es como segundo momento. ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Nos quedan? 29 minutos. 10 y 1. Entonces vamos a ver qué es lo que van a hacer, que tiene que ver con esto de lo que son la sinapsis química, ¿verdad?, en la célula y la liberación de estas sustancias, estas hormonas que son, o proteínas que son hormonas, obviamente, neurotransmisores. Vamos a ver.